Estamos durante todos estos últimos domingos estudiando algunos versículos, estudiando algunos pasajes, algunos temas independientes. Esto no es parte de ninguna serie, como lo hemos hecho anteriormente. Y hoy queremos que vayan conmigo, por favor, al Evangelio de Mateo, al capítulo 25. Y de aquí vamos a leer desde el versículo número 31 hasta el versículo 36. Y esto tiene que ver con una porción de lo que se conoce en las Escrituras como la escatología, las cosas que van a ocurrir en el futuro. Lo bueno es que los cristianos sabemos qué es lo que va a pasar al fin de los tiempos, porque el Señor nos lo ha revelado. Nosotros sabemos cómo van a ser las cosas. Y este tema toca en parte aquello. Por eso es que los cristianos tenemos que prepararnos hoy para el mañana. Vayan conmigo entonces y leemos Mateo 25 del 31 al 36, donde dice la palabra del Señor lo siguiente. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. El día de hoy nosotros el tema o el título que le hemos puesto a este tema es el premio para los justos. ¿Cuál es el premio que el Señor da para los justos? Es lo que vamos a desarrollar y lo vamos a desarrollar viendo 3 puntos principales de este sermón. Primeramente vamos a considerar o tener en cuenta algunas circunstancias o consideraciones generales sobre lo que aquí dice en el pasaje que hemos leído. Lo segundo que vamos a ver es acerca de la premiación y el premio. ¿Qué es o cómo es esa premiación? ¿En qué consiste ese premio que el Señor habla aquí? Y lo tercero que quiero que veamos es ¿quiénes son los premiados? ¿O qué características tienen los premiados? Es lo que vamos a ver entonces. Así que vamos a ver entonces algunas consideraciones generales en primer lugar con el tema que hemos leído. Y el versículo 31 de Mateo 25 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Eso es lo que dice el texto. Así empieza este pasaje que para algunos lo consideran como los momentos del juicio final. Y aquí tiene algo que ver o que nosotros queremos resaltar y es con relación al tiempo. El tiempo de lo que Dios aquí dice. El texto dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Este texto nos muestra que debemos de esperar. Ese premio del cual habla el Señor no es para ahora, no es para este tiempo, no es ya. Debemos de esperar. A veces nosotros como que tenemos en la vida como ciertos regocijos anticipados, como que nos adelantamos un poquito y pensamos que ya hemos logrado el premio de Dios. Por ejemplo, a aquellos que tienen negocios, que alcanzan un título o un éxito en la vida, a los que les va bien en la vida, a los que les va bien en la tierra, creen que ya han recibido su recompensa. Pero no es así. ¿Sabes que el Señor en cierta ocasión tomó a los discípulos, tomó a 70 de ellos y los mandó de 2 en 2 a predicar el evangelio y a sanar a los enfermos y a que aten a los demonios?
Y cuando ellos regresan contentos y le dicen, Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Ellos pensaban que ya habían obtenido la bendición y la recompensa en esta tierra. Y el Señor le dice, no se regocijen de que los demonios se los sujeten. No estén contentos de su éxito ministerial. Alégrate que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Y eso es lo que el Señor les estaba propiciando a sus corazones. Regocijados estaban ellos de la prosperidad, de lo que habían alcanzado en el presente, sin haber considerado el futuro. Y yo pienso que el éxito en el ministerio ni en la tierra es el verdadero galardón. Todas las bendiciones que aquí tenemos en esta vida es, por así decirlo, como un anticipo, pero no es la paga, no es el premio que nosotros estamos esperando como hijos de Dios. No es eso lo que estamos esperando, que nos vaya bien aquí en la tierra. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno si el Señor nos bendice por causa del trabajo, de los estudios, del emprendimiento, de lo que hacemos! Pero eso no es lo que estamos esperando nosotros. Muchas veces las excelencias que nosotros tenemos en la vida son aprobadas por el mundo. El mundo como que hasta llega hasta aplaudirnos. Y dichas acciones, las cosas que hacemos, a veces son mal interpretadas, mal entendidas. Cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, él le dice en 1 Corintios 15 y 19, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, o sea, si queremos que Dios nos bendiga solamente en esta vida, dice él, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Porque a veces pensamos que todo es en esta vida y estamos como esperanzados a que solamente aquí nos vaya bien y nos hemos olvidado de hacer tesoros en los cielos. Hay otros hombres que sí reciben su recompensa aquí en la tierra. De hecho, en los tiempos de Cristo hubieron muchos hombres que recibieron esa recompensa. Muchos de ellos fueron, en su mayoría, los fariseos. Ellos cuando oraban hacían alboroto para ser vistos en las esquinas, en las plazas. Cuando ayunaban, me da la impresión como que se ponían cara de pito. Y estaban como tan sumergidos en lo que hacían que querían el aplauso de la gente. ¿Y sabe lo que le dice el Señor a todos ellos? Ya tienen su recompensa. Ya tienen su recompensa. Ya la gente los vio, ya la gente los aplaudió, ya tienen su recompensa. Pero nosotros los cristianos no tenemos ninguna recompensa aquí. ¿Sabes cuál es nuestra porción como cristianos aquí en la tierra? El ser despreciados, el ser rechazados, el que nos tengan en poco. Esa es nuestra porción. Esa es nuestra recompensa. Ahora, si tú vienes a la iglesia buscando aquí en IBPG recompensa alguna, no la vas a obtener. Ningún hermano te va a favorecer con ninguna clase de recompensa. Ni el diácono, ni el pastor, ni los hermanos. Nadie te va a dar una recompensa aquí. Porque el texto nos dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Así dice mi texto. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Entonces en ese momento será el tiempo de recompensa, no antes. Nuestra recompensa, en otras palabras, no es el buen salario, no es el trabajo, ni es el éxito, ni es la buena salud que disfrutas, ni son las bendiciones que tienes. Ese no es la recompensa. Porque algunos dicen, ay no, es que Dios me bendice, Dios está conmigo.
Qué bueno. Pero eso no es la recompensa final a lo que Dios se refiere. Pero hay algo más que me llama la atención como una consideración general del texto que hemos leído, y es de la persona quien habla. Ese que habla es uno que dice: vengan benditos de mi Padre. Los llama, los invita. Vengan benditos de mi Padre. Y el que dice eso es el Hijo del Hombre. Es el Rey, como lo dice más adelante el mismo versículo. No es un ángel, no es un serafín, no es un querubín, es el Rey. El versículo dice: vengan benditos de mi Padre, así los llama. Hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Por eso dice el texto 34, entonces el Rey dirá. Es el Rey el que está hablando. No es un ángel. Es el Señor de los señores. Es el Rey de los reyes. Ahora, la real recompensa que todo cristiano está esperando proviene de ese Rey, el creador de los cielos y de la tierra. Proviene del Rey. No proviene del pastor, no proviene de los hermanos, no proviene de tu jefe. Proviene del Rey. Esa es la real recompensa que nosotros esperamos. Por eso es que nosotros debemos de esperar que venga el Rey, que venga el Hijo del Hombre. Nosotros lo estamos aguardando y con anhelo en nuestro corazón. Como dijo Juan: sí, Señor Jesús, ven, ven pronto, Maranata. Nosotros esperamos que Él venga. Debemos esperar a que venga el Rey, el Hijo del Hombre, porque al fin y al cabo fue Cristo quien se hizo pecado por nosotros. No fue tu jefe, ni fue un ángel, fue Cristo. Dice el versículo 34, entonces el Rey dirá. El Rey dirá, el Rey está hablando. Ese Rey ha sido revelado. Ese Rey viene en gloria. Ahora, este Rey no va a galardonar, no va a premiar a ningún siervo de otro príncipe. Él solo va a galardonar a sus siervos. Entonces yo me pregunto, ¿eres tú un siervo del Señor? Me pregunto si tú eres una sierva de Dios. No te estoy preguntando si lees la Biblia. Ni siquiera te pregunto si asistes a la iglesia, porque eso es obvio. Te pregunto si eres un siervo del Señor. Es decir, si eres alguien que está sirviéndole a Él como Rey. Si sabes que Él es tu Rey. Porque si el Rey viene y tú no eres siervo de Él, no vas a obtener ningún premio. No obtendrás ningún premio. Ahora, ¿cómo saber si eres o no siervo del Rey? Porque todo el mundo dice aquí que es cristiano, ¿no es cierto? Tú sales afuera y preguntas, no, yo soy cristiano. Y Ecuador es un país cristiano, wow, pero es el país más violento en Sudamérica, yo creo, en la actualidad. Pero todo el mundo es cristiano. ¿Cómo saber si eres rey, si eres siervo del Rey? ¿Cómo sabemos? Bueno, tú debes de conocer al Rey. Debes de sentir al Rey. Debes de buscar ese poder supremo del Rey. Porque tú sabes en realidad si ese Rey está reinando en tu vida. Tú lo sabes. Tú sabes si ese Rey es el que manda y gobierna en tu vida. Lo contrario a eso es que tú hagas lo que tú quieras hacer. Lo que tú quieras hacer con tu vida, con tu tiempo, con tus emociones,
con tus pensamientos. Eso es contrario a ser un siervo del rey. Porque cuando uno dice, no, Él es mi Señor, yo soy su hijo, entonces tú sabes que ya tú no mandas, que tú ya no te gobiernas en tu vida. Tú entiendes que hay otro sobre ti. Pero a la gente generalmente no le gusta que alguien los controle, que alguien los dirija. Pero los cristianos gustosamente le decimos, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Toma este poco de polvo, toma este poco de lodo, toma este barro y dale la forma que tú quieras, Señor. Pero la gente dice, no, nadie se mete con mi vida. Yo hago con mi vida lo que quiero. Ah, bueno, sigue haciendo lo que tú quieras. Eso eres tú. Pero los hijos del rey hacemos y vamos donde el rey nos dice que vayamos. Y nos paramos cuando él dice que nos paremos. Por eso es que yo me pregunto si estás unido a él en su vergüenza, en su vida y en su muerte. Si estás unido a él, pues tú eres un hijo del rey. Ahora, otra de las cosas que me llama mucho la atención de este versículo primero es que ese rey no vendrá solo. Y es cosa curiosa porque el rey cuando ascendió se fue solo. Pero cuando desciende, dice el texto, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él. O sea que vendrá acompañado, es como una corte de honor que él tiene. Será un descenso glorioso. Será un ejército glorioso. Diría yo, inimaginable. No nos imaginamos ver al Señor de los señores, al Rey de los reyes, con toda esa corte de ángeles que lo acompañan. Pero entonces, ¿qué hace ese rey cuando viene? Dice la Escritura que se sienta, se va a sentar. El pasaje nos dice, entonces Él se sentará en el trono de su gloria. Mira que cuando el rey estuvo en la cruz, sus siervos estuvieron con Él. Cuando Él esté en su trono, en el trono de su gloria, sus siervos también deben estar con Él. Porque eso es lo que se refiere a la unión con Cristo. Estamos unidos con Cristo en su muerte, en su vida, en su resurrección. Unidos a Él. Porque si la unión con Cristo, o si no tenemos esa unión con Cristo, entonces la unión con Cristo es pura palabrería. Y no es más que palabrería. Pero el cristiano es alguien que está unido con Cristo en su vida, en su muerte, en su resurrección. Unidos a Él. Ahora, la Biblia habla sobre el tiempo de la recompensa. Y para hablar del tiempo de la recompensa empieza diciendo esto. Dice el texto, y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Ahora, sus ovejas están cerca de él porque estas ovejas se han alejado del mundo. Por eso están cerca de él. Pero los cabritos, como están cerca del mundo, están lejos de él. ¿Tú sabías que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿Y sabías eso, no es cierto? Y después que han sido separados, es que el Señor otorga la recompensa. Y mira lo que dice el versículo 33 y 34. Dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Mira que las ovejas son separados
de toda influencia, de toda asociación con aquellos que se han olvidado de Dios. Están separados. Él los separa. Y ahí es que viene la recompensa. Esto es solamente como unas consideraciones generales. En resumen, la recompensa de seguir a Cristo no es para hoy. No proviene de los hombres. Tampoco es otorgada por Jesús mientras estamos en la tierra. El premio será, en otras palabras, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Ahí será el premio. Por lo tanto, queridos hermanos, yo los animo a que esperemos con paciencia. ¿Cuántos años tienes en el Señor? ¿10? ¿20? ¿30? ¿50 años? ¿5 años? ¿1 año? No importa. Ten paciencia. Esto no es una carrera de velocidad. Esto es una maratón. Esto va a durar toda la vida, aguardando y confiando en las promesas del Señor que son fieles y verdaderas. Eso me lleva a mi segundo punto, para ver acerca sobre la premiación y el premio. La premiación son para aquellos que tú sabes, están a su derecha. Son para las ovejas. Dicho lugar será un lugar de honor, porque realmente el cielo es un lugar de dignidad. Pero en cuanto a la premiación, él empieza con una bienvenida. Y la primera palabra que él dice es vengan. Vengan. Ese vengan es el símbolo del evangelio. La ley te decía id. El evangelio dice vengan. Cuando tú hablas del venir, eso denota algo, denota comunión. Porque si tú vienes donde Cristo, si vamos donde Cristo, es nosotros y Él. Hay comunión. Y Él empieza con un vengan. Es decir que no estaremos solos. En otras palabras, es Él quien dice vengan para estar por siempre con aquel rey. Pero luego Él dice, vengan benditos. Y esa palabra benditos es un claro estado de dicha, de llenura, de plenitud, de complacencia de vida. Es como que él dice, vengan macarios, vengan súper florecientes, vengan súper bendecidos, venga gente súper alegre. Así los llama el Señor, vengan benditos. Porque ese florecimiento viene de una fuente primaria. Él no dice solamente vengan benditos. Él dice vengan benditos de mi Padre. Así es el texto completo. Vengan benditos de mi Padre. Un llamamiento santo. Un llamamiento a la comunión. Un llamamiento a una clase especial de personas que Él ha formado. Y un llamamiento a una persona que tienen cierta pertenencia. Que somos del Padre. Pero seguidamente añade él, hereden el reino. Y eso denota que es un derecho estar allí. Los herederos heredan algo por derecho, porque es hijo del dueño, es hijo del hombre rico, está heredando una propiedad, está heredando un bien. Los herederos tienen derechos. Y cuando él dice, hereden el reino, eso denota que es un derecho que hemos de estar allí. Y es una herencia y por lo tanto ni siquiera hay temor de perderlo. Porque somos herederos
o coherederos conjuntamente con su Hijo Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Galacia, hay muchos textos que hablan acerca de la heredad. Cuando él habla a la iglesia de Galacia, él les dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Lo leí en la Reina Valera. Así que ya no eres esclavo, que es lo mismo, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero. Por eso él dice, hereden. Y hereden implica aquí la plena posesión, el pleno disfrute de lo que Dios nos da. Pero no es hereden, ¿qué heredamos? Es la palabra, ¿qué es lo que heredamos? Él dice, hereden el reino. Así dice la frase completa, hereden el reino. Y la palabra reino aquí indica la riqueza de la herencia de los santos. Yo recuerdo que cuando era más joven, es obvio, sigo siendo joven, decía este joven, yo me conformaría, mi hermano Eddie me decía él, con que Dios me diera un lugar en una esquinita allá en el cielo. Así decía este joven. Pero ciertamente ahora entendiendo la Escritura, viendo lo que Dios ha hecho con nosotros, viendo la posición que tenemos en Cristo, de verdad, mis hermanos, yo no estaría feliz con eso, con esa afirmación que él dijo. Porque el Señor dice que heredaremos un reino. Menos de eso sería contrario a lo que Dios nos ha hecho o lo que somos en Cristo. ¿Y qué es lo que Dios ha hecho en nosotros? Él dice que somos reyes y sacerdotes. Y son estos reyes y sacerdotes que vamos a heredar el reino. Si yo fuera tal vez un pobre siervo, un lugar de beneficencia sería una bendición para mí, porque eso concordaría con mi condición y mi grado. Pero si por su gracia soy constituido rey, he de tener un reino, o no habría alcanzado una posición que estuviera a nivel de la naturaleza en la cual Dios nos ha transformado. Por lo tanto, que nadie piense de esa manera tan pequeña, empezar, debajo de la escalerita por lo menos hay un ladito que me dé en el cielo. Dios nos ha dado un reino para estar reinando con Él. Por eso es que nosotros deberíamos de esforzarnos más y más por alcanzar el corazón de ese rey. No nos contentemos con la miserable naturaleza de la humanidad ordinaria, que a veces queremos tan poco teniendo un Padre tan generoso, tan abundante para bendecir a su pueblo. Yo creo que las verdaderas coronas o las verdaderas joyas de la corona real del reino eterno no están aquí, están arriba. Por lo tanto, no vayamos por el mundo como hombres insignificantes en espíritu, insignificantes en acción, sino que vayamos en este mundo como reyes, como príncipes de una raza que es superior a aquellos que están escarbando en la tierra, que están de rodillas arrastrándose en el fango, en el lodo, en pos del oro de este mundo. Esa no es la manera en que debería de estar un cristiano, porque ese reino del cual habla el Señor es un reino, como dice la Escritura, que ya está preparado. Vean lo que dice el pasaje. Dice el versículo 34, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Es un reino que ya ha sido preparado desde antes de la fundación del mundo. Es un reino
con todas sus supremas excelencias, que ha sido preparado por hace muy largo tiempo, que Dios ya lo tenía previsto para sus hijas y sus hijos. A mí me llama la atención que quien prepara este reino es tan portentoso en recursos que no tenemos ni siquiera la mínima posibilidad de imaginar su abundancia. Yo no puedo imaginarlo. Tengo ciertos atisbos de lo que está preparado para nosotros. Pero cuando veo que las calles son como de oro, que hay un mar semejante, un mar de cristal, no lo puedo entender. Porque la abundancia, la belleza de lo que Dios tiene preparado para nosotros supera el límite de nuestra imaginación. Es algo que ha sido hecho para nosotros, pensando en nosotros, por un Padre amoroso. Él preparó el reino, yo diría que a la perfección. Por eso fue que Cristo Jesús dijo en Juan 14:2, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. ¿Sabes, querido hermano y querida hermana, que cuando Él ascendió, al menos tenemos esto en la Escritura, Él ascendió pensando en el lugar que tú ibas a tener en su reino? El Dios infinito puede preparar un lugar para las criaturas finitas. Y yo creo que aquí también está involucrado Jesús, quien como hombre conoce los deseos de nuestro corazón. Ahora, ese reino, dice él, ha sido preparado para ustedes. Así dice la Escritura. El reino, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Es una corona, es un regalo, por así decirlo, que ya tiene nombre y apellido. En el reino de los cielos no va a haber una corona que salga. ¿Y esta corona de quién es? No van a haber coronas que sobren. Las coronas están listas para aquellas criaturas que el Señor en su gracia los salvó, para aquellos hijos. Y recuerda que es un reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Es decir, que fue preparado antes de que los hombres fuéramos creados. Preparó coronas antes de que fueran creadas las cabezas sobre las que irían esas coronas. Y eso me lleva a mi último punto, el punto final, los premiados. ¿Quiénes son entonces los premiados? Vamos a hablar un poquito de los premiados. Bueno, aquí son reconocibles quienes van a recibir este premio, tanto por un rasgo secreto como por uno público. Él los llama benditos de mi Padre o benditos del Padre. Eso significa que el Padre los escogió, el Padre entregó a su Hijo por ellos, los justificó por medio de Cristo, los preservó en Cristo Jesús, los adoptó en la familia y ahora los recibe en su propia casa. Ellos son personas que han nacido de nuevo y han recibido la naturaleza de Dios, una naturaleza distinta, diferente. Como hijos de Dios, ya tienen una cosmovisión de este mundo diferente. Ya el mundo no les atrae, están en este mundo, pero no son del mundo. Sabemos que somos extranjeros, peregrinos,
que aquí estamos de paso, que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Ahora somos hijos de Él porque tenemos una nueva naturaleza. La vieja naturaleza fue crucificada con Cristo Jesús. Y como dijo Pablo, ya no vivo yo ahora, sino que Cristo vive en mí. Y a estos hijos se les da una asignación. Hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Recuerda que el nombre de los premiados o de sus hijos es benditos. Su naturaleza o la naturaleza de ellos es que ahora son hijos, son diferentes y que su asignación es dada por el decreto de Dios. La asignación es que tienen que heredar algo que Dios les ha dado. Pero quisiéramos hablar brevemente sobre las acciones y sobre los actos externos de aquellos que serán premiados. Porque parecen que se han distinguido entre todos los demás hombres por lo que ellos hacen, por sus actos o por sus obras de caridad. Es decir, por sus buenas obras. Ahora, aclaro, las buenas obras nos salvan. Efesios 2 nos deja ver que primeramente estamos muertos y luego por gracia somos salvos. Y en el versículo 9 nos dice que Él ha preparado obras buenas o buenas obras de antemano para que anduviéramos en ellas. Pero primero es la salvación y después son las buenas obras. Sin embargo, estos creyentes, aquellos que van a ser premiados, se distinguen con ciertas características que son muy diferentes a la gente común y corriente. Mira, no se dice de ellos que oraron, aunque yo creo que tienen que haber orado, tienen que haberlo hecho. Si la gente dijera de nosotros que somos buenas personas, que oramos, pero que no le damos al Señor, entonces significa que la religión no ha tocado nuestros bolsillos. Si tú piensas que lo que ganas o lo que tienes es por tu esfuerzo, por tu inteligencia, por tu título o por tu trabajo, pues no es eso lo que la Biblia nos muestra. Nosotros somos lo que somos por la gracia del Señor. Nada más. Tú tienes lo que tienes por la gracia de Cristo. Tú has llegado al lugar donde has llegado. No es por tu esfuerzo ni por tu sabiduría. No es por tus estudios. Aunque eso tiene que ver. Pero es porque Dios así lo permitió. Nada más. Y mira lo que dice la Escritura. Dice el versículo número 35. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí. Hay ciertas características que describen de las cosas que hacen este grupo de personas que van a ser premiadas. Y lo que los caracteriza es la caridad, el dar, el amor que dan a otros. Porque cuando dice tuve hambre y ustedes me dieron, ¿qué cosa? ¿Qué le dieron? Un buen consejo, sí, pero no me diste de comer. Porque tal vez alguien está pasando una situación difícil y lo que tiene es hambre. Sus hijos tienen hambre porque está pasando una prueba dura.
¿Y qué le diste? ¿Es un buen consejo? Bueno, sí, le di un buen consejo, pero no le diste de comer. Qué triste. Tuve sed. Y ustedes me dieron. ¿Qué cosa? Ah, le di un tratado. Pero tenía sed. Pero le di un tratado. ¿Y no le diste de beber? No, qué triste. Estuve desnudo y ustedes me dieron. ¿Qué cosa? Tus buenos deseos. Pero no me cubristeis. Estaba desnudo, estaba con frío. Dice él, fui extranjero, fui un forastero. Y es verdad, te compadeciste de mí, pero no me recogiste, no me hospedaste. Estuve enfermo y me dijiste que me podrías recomendar un buen doctor, un buen especialista, pero ni siquiera me visitaste. Estuve en la cárcel y no viniste a mí. Y me dijiste, es que ese no es mi ministerio. Yo no soy llamado para ir a la cárcel. Pero estaba encarcelado el hermano y no lo visitaste. Muchas veces nos comportamos como seres tan tacaños, tan egoístas, cuyo principal propósito es obtener todo lo que podamos sin aflojarlo. Y claro, para hacer una visita, para dar al enfermo, para visitar al preso, o para ir y hospedar al extranjero, o dar de beber al sediento, tenemos que invertir nuestros recursos. Tenemos que dar. Por eso, aprende a dar de gracia lo que de gracia has recibido. Hoy en la mañana veíamos en la escuela bíblica cómo David quiere comprar una parcela para levantar un santuario y adorar al Señor. Y el dueño de la tierra, el propietario de la tierra, cuando ve al rey, se postra en tierra. David, aquí tienes todo. Mira, aquí está la tierra, están los animales para el holocausto. Toma lo que tú quieres para tu Dios. ¿Y sabe lo que le dice David? No, no voy a ofrecer nada a mi Dios que no me cueste. A veces nosotros queremos dar a otros de lo que no me cuesta a mí. Dios nos libre de esa mentalidad y de esa forma de conducirnos en el Evangelio. Dios nos libre de hacer tesoros aquí en la tierra y tratar de amontonar sin aflojar lo poco que tenemos. Y a veces yo creo que ese es como el obstáculo para que Dios empiece a bendecir tu vida abundantemente. Así que, querido hermano, si esa es tu pequeña fallita, corrígela a tiempo y empieza a dar de gracia lo que de gracia has recibido. Porque cuando tú das al pobre, realmente le das a Dios. Y el Señor es que va a decir, bueno, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me cubriste. Señor, pero ¿cuándo hice eso? Cuando lo hiciste a uno de estos más pequeñitos míos, mis hermanos, a mí me lo hiciste. El texto se ocupa de sus hijos, de aquellos que han sido transformados. Este texto es para aquellos. Y lo que tienes que dar, recuerda, siempre tienes que dar lo que te pertenece. No des las muestras médicas. No des lo que por ahí te encontraste, como me dijo una vez una paciente, mira, aquí tengo este dólar para que lo ponga en la iglesia. Claro, no le costó a ella, fue que se lo encontró. Algunos pensarían, pero es que pastor, si yo tuviera que hacer lo que usted dice, pasaría muchas necesidades.
Bueno, déjame decirte lo que tienes que empezar a hacer entonces. Aprende a economizar. Aprende a armar tu presupuesto. Aprende a hacerlo. Deberíamos considerar tener que restringirnos en cosas vanas para hacer más bien. Si estás haciendo eso, si estás alimentando así a los hambrientos, a los sedientos, a los que están desnudos, por amor a Jesús, si estás vistiendo a los desnudos, yo creo que estas cosas son establecidas como pruebas, porque funcionan como unos benditos detectives entre los hipócritas y la gente realmente piadosa. Ahora el texto finalmente dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Algunos dirían, no, pastor, yo ahorita mismo voy a empezar a dar de comer al pobre, voy a vestir al desnudo, voy a visitar al enfermo, al que está en la cárcel, al sediento, olvídese. Porque dice la Biblia ahí, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Bueno, déjame decirte algo. Ese por qué aquí no significa que la recompensa es debido a la obra de caridad, sino que por dicha obra queda demostrado que son siervos de Dios. Por esa obra que están haciendo, son siervos de Dios. Y así, aunque la salvación no es por mérito alguno, no es por buenas obras, esas acciones siempre muestran que somos salvados por gracia, porque hemos sido transformados, lo cual es evidenciado por el hecho de que Jesucristo realizó tales y tales obras en nosotros. ¿Por qué hacemos esas obras nosotros? Bueno, porque Él nos ha transformado. Y antes no teníamos compasión del indigente. Antes no teníamos compasión del pobre. Pero Dios me cambió. Y ahora me doy cuenta que hay gente necesitada en este mundo. Que hay hermanos míos que están en la iglesia, que están necesitados aquí. Pastor, y yo con gusto lo doy a fulanito, a sutanito, porque veo la necesidad. ¿Por qué lo hacen? Porque han sido transformados por el poder glorioso de Cristo el Señor. Si Cristo no obrara en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, entonces no tendríamos parte en Él. Ahora, si ustedes no han producido tales obras como estas, entonces no han creído en Jesús. No han creído. Entonces alguien diría, tengo la intención de dar a los pobres en el futuro, con el fin de alcanzar esa recompensa. No, no funciona así, querido amigo. No funciona así. Si tú dices, de ahora en adelante voy a dar, eso significa que no has entendido el Evangelio. Y te voy a decir qué es lo primero que tienes que hacer. Primero tienes que venir a Cristo, al Señor, y mirarlo a Él, creer en Él, rendir tu vida a Él, para que Él te salve. Porque si tú vas a hacer todo lo que Él dice aquí para obtener un premio, déjame decirte que la salvación no es por obras. No es por obras para que nadie se gloríe. Es por lo que Cristo hizo por nosotros. Habiendo sido comprado tan caramente, con tanto valor, habiendo sido comprado el cristiano, el Hijo de Dios, tenemos que aprender a vivir para aquel que nos compró. Y entre las acciones por las cuales lo demuestras, deja que éstas brillen y reluzcan como joyas que Dios te las ha dado. Visitar a los enfermos, consolar a los necesitados, aliviar a los afligidos,
y ayudar a los débiles. Que Dios acepte esas ofrendas cuando provengan de almas llenas de gracia y que a Él sea la gloria eternamente y para siempre. Amén. Vamos a orar.